Esta charla que vamos a tener ahora me gusta por lo atractivo del tema y porque vamos a tener la posibilidad de desasnarnos en cuanto a empezar a utilizar la palabra afrodescendiente. Ajá. Y entender un poco la lucha que se viene dando en los últimos tiempos. Porque lo que hoy es la capital del país, de la Argentina, durante la época de la Revolución de Mayo, estaba conformada en un 30% por africanos o afrodescendientes esclavizados. Un 30% que ha sido, pero que sigue siendo, invisibilizado por la historia oficial. Descendientes de afroargentinos esclavizados piden hace muchos años que esto cambie y dejen ser la parte no conocida de nuestra historia. Entendamos que en aquellos años eran utilizados para ir a la guerra como carne de cañón, ¿no? Sí. Todas estas cuestiones. Para conocer ese lado escondido de la historia de la República Argentina, tenemos la posibilidad de charlar un rato con Norberto Sirio, antropólogo, a quien le estamos dando la bienvenida a este Ojo al Piojo en la radio pública. Norberto, Bernardo, Martín, Carlos, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, bien, y preparados para seguramente disfrutar de la charla en torno a un tema que, bueno, como decíamos en la presentación, continúa siendo invisibilizado, ¿no? Sí, invisibilizado y insonorizado también. Tal cual. Para no priorizar la vista por sobre otros sentidos, también el habla de estas personas, los recuerdos que tienen sobre la esclavitud, la música que ellos hacen actualmente, también está insonorizada. Por ejemplo, la música es la base de muchas culturas y de muchos ritmos también, ¿no? Sí, al ser parte constitutiva de la nación argentina, siendo una de las tres pilares de nuestra diversidad fundacional, en tanto los pueblos originarios, los europeos y los africanos, todo lo que fueron construyendo en este país forma parte intrínseca de nuestra identidad. Que no se haya querido reconocerla es otra cuestión, claro. Pero son parte indisoluble de este país. Por lo tanto, respecto a los que son descendientes de esclavizados, la frase correcta sería es cultura afro de la Argentina y no en la Argentina. Ajá. No es que están acá, son de acá. Son de acá, claro. Y ahí ya han pasado 5 siglos. 1810, arranquemos por allá un ratito. Sí. Mulatos, zambos y demás utilizados como carne de cañón en los ejércitos. No fueron usados como carne de cañón. No, los ejércitos en esa época estaban conformados por un ideario nacionalista incipiente que fue muy distinto al que conocemos como formador de la identidad argentina, que es la generación del 80. La generación anterior, la de Belgrano, la de San Martín, la de Monteagudo, que era afrodescendiente, entre otros, tenían una visión americanista muy distinta a la que nos quisieron vender hacia fines del siglo XIX como una nación descendiente de europeos. En esa visión, en ese plan, estaban integrados los pueblos originarios y los africanos. Por lo tanto, ese es el motivo por el cual figuraban tanto en los ejércitos, como también había batallones de indígenas. Claro. Y se lo ha querido vender como carne de cañón esa idea, como de exterminio, pero no fue así. Al contrario, fueron valientes, porque gracias a su participación en el ejército, en hechos concretos, me refiero al sargento Cabral, que era negro, sí, salvando claro. a San Martín, o el cruce de los Andes con el batallón de 7º y 8º de Palos y Morenos. Gracias a su participación efectiva, hoy somos libres. Claro, si hubieran sido carne de cañón, seríamos claro. españoles. Claro, cuando él habla, me imagino, Carlos, de carne de cañón, uno lo que plantea es que generalmente iban al frente, como usted dice, ¿no? Y eso llevaba a ellos al frente, pensando, bueno, si matan a estas personas, ¿no?
Después quedan Sí, los no, pero otros. esas son ¿Sí? ideas modernas que se extrapolan al pasado con una visión racista. No digo que lo hagan ustedes, pero es un discurso mucho más moderno de cómo sucedieron las cosas. Ajá. No. Se está reviendo toda esa parte de la historia, incluso a través de la memoria oral de los que descienden de esos Claro. africanos. ¿Por qué cree Norberto que se tarda o se tardó o se está tardando 200 y algo de años en conocer esta parte de la historia que viene escondida, ¿no? Bien escondida. Claro, tenemos un trauma muy grande sobre quiénes somos, porque como se construyó la moderna nación argentina, ahí sí, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, a partir de Avellaneda, por ejemplo, sí. Fue una visión eurocentrada. Claro. En esa visión eurocentrada nos imaginamos europeos e hicimos todo lo posible para hacerlos. Para ello había que desembarazarse de la pertenencia americana. Por lo tanto, había una ceguera cromática para reconocer como parte del país a los pueblos preexistentes, llámese los pueblos originarios y los afroargentinos del rango colonial. En esa línea no hemos querido reconocernos americanos, por lo tanto hemos tenido problemas para entendernos mestizos. Claro, y nos imaginamos que todo comenzó como un café instantáneo en la generación del 80, hacia fines de siglo, con el aluvión masivo de inmigrantes ultramarinos. Claro. Todo lo anterior desapareció. Bueno, nos pasa, digo, en la actualidad cuando vemos la historia o la mayoría de los programas donde sí visibilizan a nuestros abuelos, ¿no? Que vinieron, como usted bien dice, la Europa, la mayoría, y no a estas personas, a estos afrodescendientes, ¿no? Que son parte de nuestra historia y, como usted dice, está tapado y recién ahora se empieza a visibilizar algo. Sí, afortunadamente se está logrando grandes avances y esto comenzó ya, se podría cifrar con la recuperación de la democracia en el 83, en donde hubo un rápido avance en la recuperación del orgullo indígena, a tal punto que en la Constitución del en la reforma de la Constitución del 94 se incluye el reconocimiento como pueblo preexistente a la nación a los pueblos originarios. Y con respecto a los afrodescendientes, el reconocimiento o la inclusión o la movilización de ellos mismos de manera política es mucho más tardía, recién a finales del siglo XX. Y los primeros frutos se están viendo ahora y son muy tibios todavía. Igual tenemos, desgraciadamente, mucho, no sé cuál es su opinión, ¿no? Tema xenófobo en la sociedad, porque volviendo al tema de los inmigrantes y nuestros abuelos, ¿no? Se los compara con los inmigrantes de hoy y empiezan, son todos ladrones, son todo esto, ¿no? Digo, con las comunidades paraguayas, bolivianas, peruanas, colombianas, que hoy, o la gente de Haití, que también vemos muchos aquí, ¿no? Me parece que hay un sentido xenófobo muy fuerte. Sí, la xenofobia siempre es el miedo a lo desconocido y parte de una ignorancia. Esa ignorancia se basa en el prejuicio y en tratar de conocer al otro, no a través del diálogo cara a cara, sino de justamente las ideas que yo tengo sobre él, que generalmente son erróneas. Nuestros abuelos, yo también desciendo de inmigrantes europeos, no vinieron y fueron recibidos con un lecho de rosas tampoco. Eran siempre sospechosos de anarquistas, de comunistas, de revoltosos. Recuerden que el centenario de 1910 se festejó bajo toque de queda. Y muchísimos han sido deportados con leyes ad hoc en cuanto visitaban 2 o 3 veces a la policía. No fueron bien recibidos ni bien tratados, porque ese proyecto migratorio a su vez fracasó por la idea originaria de traer inmigrantes del norte de Europa, obreros, cultos. Pero la resultante demográfica respecto a lo que se vivía en Europa fue que llegaron en su mayoría anarquistas, campesinos, analfabetos, comunistas y judíos del sur de Europa. Entonces el propio gobierno se desencantó muy rápidamente de su proyecto
y no supieron cómo articular una contraofensiva. Claro, claro. Lo que pasa es que muchas veces la gente que suele venirse, o sea, suele llegarse al país del extranjero, viene motivada básicamente en búsqueda de nuevos horizontes, ¿no? Porque viene escapando a determinadas realidades. Hoy por hoy tenemos el caso de los refugiados, por ejemplo. Desde ya, nadie emigra por placer. Claro. Sí, Nadie. totalmente. Desde ya, quien sale de su país es por guerra o por cuestión económica o política o religiosa. Desde ya, y obviamente buscan un futuro mejor, pero con esas personas también vienen ideas, también vienen formas distintas de trabajar o de concebir la vida, que aquilatan con sus conocimientos a la sociedad receptora. El miedo, generalmente la xenofobia, es que vienen a invadir o vienen a deformar nuestro ser nacional o vienen a quitarnos lo que nos merecemos nosotros porque nacimos aquí. Norberto, hablabas de el artículo de la Constitución Nacional, es el artículo 75, que especifica y reconoce las tierras para los aborígenes, para los, mejor dicho, no aborígenes, para los originarios. Y me acordaba de algunas cosas que tienen que ver con algunas masacres que vivieron los pueblos originarios en Argentina. Los Napalpí, los Pilagá, los Huarpes en San Juan. Y siempre la historia era la misma. Por desconocimiento o por temores o por correveidiles que decían se están juntando los aborígenes en la plaza para rebelarse, cuando de repente se juntaban porque venía alguien a curar de palabra y el pueblo acudía, la masacre Pílaga, por ejemplo, la Pilagá. Ante ese desconocimiento, lo primero que aparecía era la represión, ¿no? Que hoy por hoy, si bien no es tan así, pasa con los afroargentinos y no tienen su lugar y no se los puede escuchar para que cuenten su historia y no se les da pelota, literalmente hablando. Y se corren a las comunidades originarias de la ciudad de Buenos Aires porque afean la escenografía. ¿Hacia dónde vamos con todo esto? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué no podemos parar la mano, frenar y dar vuelta a esta historia? Sí, estas masacres que vos nombraste parece que sucedieron hace lejos, hace tiempo, pero las dos últimas grandes fueron en el siglo XX con gobiernos democráticos. Una masacre la ordenó Perón y la otra masacre la ordenó Irigoyen. Me refiero a las de Napalpí y Rincón Bomba en Chocó y Formosa. Esas son las más asonadas en cantidad de muertos y notas de prensa. Hubo muchísimas otras que desconocemos. Todas se las han querido disfrazar de sublevación o ataques a la población blanca y la respuesta siempre fue la misma, ¿no? La violencia física. Hay otros tipos de represiones que son igualmente violentas, o mejor dicho, no son físicas, pero no por ello no son menos violentas, y son las represiones simbólicas. Por ejemplo, el borrar de la narrativa de la historia argentina la presencia y la participación de los afroargentinos del tronco colonial. Ese es otro tipo de violencia que se ejerce aún hoy. Al mismo tiempo, en la Constitución del 94, como hablamos, se incluye esta preexistencia indígena, pero al mismo tiempo se mantiene el artículo 25 que dice que el Estado argentino fomenta la migración ultramarina. Con lo cual el programa de blanqueamiento, literalmente un programa de blanqueamiento, sigue en pie. Claro. Lo consulto lo siguiente, digo, hoy en cuanto si hay estadísticas, ¿no?, de los afrodescendientes, ¿cuántos hay hoy o quedan en la República Argentina? Y si ellos se sienten parte de la comunidad afrodescendiente. Sí, ellos, empiezo por atrás, ellos se sienten profunda y orgullosamente argentinos. Digo en líneas generales, haciendo estudios hace ya unos 30 años en muchísimas partes del país. Siempre hay casos particulares divergentes. Se sienten parte de la Argentina orgullosamente, al punto que hace unos años en la ciudad de Santa Fe, la comunidad afro de Santa Fe, creó la bandera de los afroargentinos del tronco colonial
y básicamente es una bandera argentina tuneada, con lo cual también es un reconocimiento a este sentido de pertenencia que lo tienen bastante hondo. Respecto al número, me atrevería a decir en tu programa como primicia epistemológica que no es importante. No es importante. Cuando se habla de este tema es una pregunta que surge tarde o temprano, el tema del número. Sí, claro. Y es muy difícil cuantificar a esta población. La pregunta es cómo reducir seres humanos y culturas a guarismos, cosa que no es automática ni mecánica, una cuestión de conteo. Y la otra pregunta es ¿para qué? ¿Para qué? Porque generalmente, como el número es irrisoriamente pequeño, estamos hablando de minorías. Entonces la contraofensiva oficialista, no digo oficialista por el gobierno, ¿no? Actual, sino como política estatal, dicen, bueno, si son tan pocos o el número es tan pequeño, realmente no vale el esfuerzo de hacer semejantes políticas de inclusión por unos miles de personas. Entonces yo creo que hay que descentrar el eje sobre el tema del censo y de los números, porque es una visión que en este caso puntual no conduce a resultados concretos. Por resultados concretos digo beneficios puntuales para esta población. Por supuesto, al contrario, las minorías no nacen, se hacen. Entonces hubo un proceso por el cual se minorizó a esta población, como pasó con los indígenas, y el Estado, justamente por ser minoría, deben darle cuidados especiales, porque están mucho más desfavorecidos que una mayoría. Está muy claro. Estamos repasando algunas personalidades afroargentinas y seguramente mucha gente no sabe, y cuando los nombremos van a ir entendiendo muchas cosas. Han desarrollado actividades que han llegado a convertirse en personalidades conocidísimas a nivel mundial. Héctor Baley en fútbol, Luis Medina Castro en teatro, José Ramos Delgado en el deporte, Juan Bautista Cabral, el soldado, como decía recién Norberto, Gabino Ezeiza, payador, a cuyo homenaje se declaró el Día del Payador, Diego Gómez, actor contemporáneo, y estamos buscando damas también, ¿no? Digo, nuestra historia argentina es muy rica en personalidades afrodescendientes. Sí. Deberíamos, y esto nos comprometemos y hacemos como una invitación, a empezar a buscar personajes, a enterarnos qué hicieron, a difundirlos, a hacer como el boca a boca, para contribuir a esta posibilidad de darles el reconocimiento que corresponde. Sí, exactamente. Hay muchísimas personalidades destacadas del pasado y del presente. Que son afrodescendientes en sentido amplio y algunos afroargentinos del tronco colonial en sentido estricto, o sea, descendientes de africanos esclavizados en este territorio. En el caso de Luis Medina Castro, por ejemplo, él no era descendiente de esclavizados, era descendiente de inmigrantes caboverdianos que pudieron entrar en el país en el siglo XX, porque en ese momento Cabo Verde era parte de Portugal, entonces entraron como portugueses. En eso hay que hilar más fino, porque en nuestro país hay varios colectivos afrodescendientes y no todos tienen el mismo anclaje histórico. Hay uno que es el más antiguo, que es producto directo de la esclavitud local, o sea, descendientes de la complicidad de nuestro país como traficante de esclavos. Y eso hay una deuda histórica que es distinta a los grupos afroinmigrantes que han comenzado a venir desde fines del siglo XIX, principios del XX, hasta la actualidad con los actuales africanos que podemos ver, ¿no? Entonces, tampoco es cuestión de reducir toda una cuestión de color o vinieron de África. Tal cual. Hubo procesos, motivos, causas distintas, implicancias con el Estado-Nación distintas, y reclamos distintos al Estado-Nación. En el caso puntual de los que descienden de africanos aquí, el reclamo fundamental tiene que ver con justamente lo que hablamos al comienzo, la inclusión en la historia.
Bien, bien. Norberto Sirio, antropólogo, queremos agradecerte por esta charla bellísima que hemos tenido aquí en Ojo al Piojo. Seguramente vamos a estar molestándote en algún otro momento para desandar el camino de estas cuestiones que hacen también a nuestra historia. Así que, Norberto, muchísimas gracias de verdad. Gracias a ustedes. Bueno, muy interesante. Es un tema que la historia que poco está sale a bueno. luz. Pero que tiene que ver, Está tiene que ver Muy con bien. nuestras raíces, ¿no? Cuando hablamos de cultura, cuando hablamos de desarrollo, cuando hablamos de todo eso. Estamos hablando de estas cosas que la historia oficial de la escuela primaria, secundaria, niveles terciarios también, se encargan de tapar. Y vos sabés que, ahora que recuerdo, Marcos Paz tiene en su realidad un grupo de vecinos afroargentinos Ajá. que están llevando adelante un poco la tarea de visibilizar la historia argentina a través de los ciudadanos afroargentinos. Ajá. Y andaban, si mal no recuerdo, algunos de ellos vivían en el barrio Nuestra Señora de la Paz. Vamos a ver si nos ponemos en campaña para ver en qué andan y charlar un rato de este tema. Pero digo, muy lindo el recorrido de la historia con Norberto Sirio. La verdad que... Uno no deja de aprender, No. gracias a Dios. Así que, Maru, muy buena nota.